Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. De pie en la pista, Inari 1 levantó su mano en alto para declarar la victoria. Aplausos atronadores resonaron en todo el hipódromo de Oi mientras la multitud gritaba su nombre con apasionado entusiasmo. Inari 1 bajó lentamente la mano. Su pecho subía y bajaba mientras recuperaba el aliento. Apretó y abrió la mano varias veces frente al pecho y, finalmente, la apretó con fuerza. El brillo resplandeciente del modo ser verdadero aún no se había desvanecido de sus ojos. El poder abrumador que la invadía aún aullaba en su cuerpo. Ninguna carrera en el pasado se había sentido jamás tan sencilla como esta. Sí, así de simple. Fue una extraña sensación de certeza. Inari 1 sabía claramente, desde el principio, que iba de ganar. Todo gracias al entrenador. Una cierta figura apareció en su mente: Kuroa. A pesar de que ese tipo a menudo le golpeaba la cabeza con su cuaderno, jaja, Inari 1 se rascó la cabeza y se rió. Supongo que debería dejar de quejarme a espaldas del entrenador de ahora en adelante. Se secó la mezcla de sudor y lluvia de la frente, saludó a las rivales que también se habían convertido en compañeras de clase y luego trotó de regreso al túnel de los atletas. Kuroa ya estaba esperando en la entrada. Entrenador, Ganel. Inari 1, agitando la mano y corriendo hacia él, se acercó con entusiasmo y, como era natural, bajó la cabeza. ¿Tú, en serio? Kuroa esbozó una sonrisa impotente cuando Inari 1 casi golpeó su cabeza empapada contra su pecho. Le colocó una toalla sobre la cabeza, le secó suavemente el cabello y luego le dio un ligero apretón en sus suaves mejillas. Está bien, ve a ducharte y a cambiarte. Aún tenemos que ver tu actuación en vivo tras la victoria. Envuelto en su toalla, Inari 1 se asomó con una sonrisa radiante. No te preocupes, entrenador. Vaya muy bien. Bueno, entonces, lo esperaré con ansias. El escenario de los ganadores explotó en vítores. La nítida voz de Inari 1 resonó con la música y resonó por todo el lugar. Sobre el escenario, la pequeña y adorable niña bailaba con energía desbordante al ritmo de la música y un canto juvenil cautivador. Abajo, entre el público, Kuroa y Fujimasa March agitaron luces fluorescentes en sincronía con Inari 1, animándola. La animada y conmovedora actuación pronto terminó, pero la verdadera alegría de Kuroa llegó después, cuando salió de la oficina del anfitrión. 5 millones de yenes. Incluso después de que el 20% fuera a la cuenta de Inari 1, y se dedujeran los impuestos, aún quedaban casi 10 millones de yenes. Una vez que finalice la Copa Haneda de marzo a finales de mes, probablemente no tendré que volver a estresarme por el dinero. La Academia Traceen está a punto de tomar vacaciones. Para el campamento de verano, si no sigo el plan de la escuela y lo organizo yo mismo, necesitaré un coche. También necesito preparar el equipo y el material deportivo para el campamento. Si tenemos los fondos, el lugar de entrenamiento también debería ser un lugar muy bonito. Kuroa, en cuanto al alojamiento, Kuroa hizo una pausa por un momento, guardó su teléfono en su bolsillo y caminó hacia las dos chicas que se acercaban: Fujimasa March e Inari 1. Vaya, esas chicas solo necesitan correr. Pero el entrenador que las acompaña. Tenemos mucho en qué pensar. Había pasado un tiempo desde la carrera Tench, primavera. Después de experimentar de primera mano la efectividad del entrenamiento de Kuroa, Inari 1 había reducido bastante su relajación. Con el apoyo de su modo yo verdadero, podía completar los planes de entrenamiento con bastante eficacia incluso sin que Kuroa la vigilara directamente. Ahora, ambas chicas jinetes del equipo se habían vuelto autodisciplinadas. Lo que significaba que Kuroa finalmente podía respirar un poco y concentrarse en estudiar para el examen de licencia de entrenador central. Las dos dóciles y adorables jinetes estaban frente a él, haciendo un entrenamiento de salto con una sola pierna. Tei, no intentes saltar más lejos ni más rápido. Este entrenamiento está pensado para fortalecer la coordinación del tren inferior y el control al aterrizar. No se trata de velocidad. Kuroa ni siquiera levantó la vista. Con solo ver de reojo, podía ver cómo estaban. Ken, dale a Tei una palmadita en el trasero de mi parte. ¿Eh? No, no quiero, Kiara. Bofetada. Se escuchó un sonido nítido cuando Tei, sujetándose el trasero, miró a su amiga con un puchero traicionado. Mejieron Ken simplemente se dio la vuelta y se rió antes de continuar tranquilamente con su entrenamiento asignado. Sin haber entrado aún en la floración verdadera, no podían soportar nada demasiado intenso o complicado.
Entonces, tal como Kuroa había dicho anteriormente, su entrenamiento permaneció enfocado en cultivar habilidades físicas fundamentales. Aproximadamente 1 hora cada día, lo suficiente para cubrir el tiempo entre el final de la escuela y el atardecer tanto para Tei como para Ken. Kuroa exhaló y cerró su cuaderno lleno de fórmulas y notas garabateadas. Si el examen de este año no fue muy diferente al de los años anteriores, tenía confianza para aprobar. Pero Kuroa no era del tipo que dependía de la suerte. ¿Algo desconocido? Revísalo una y otra vez. Practica hasta que te resulte natural. Exámenes pasados, exámenes simulados, los hizo todos. Noticias recientes sobre una Musume. Memorízalas. Políticas relevantes. Memorízalas también. Todo, metido directamente en su cráneo. Esa fue la confianza que nació de haber sobrevivido al brutal desafío del sistema de exámenes estandarizados de Japón en una, sino en 2 vidas. Ahora que la sesión de estudio de hoy había terminado, Kuroa volvió su mirada hacia las 2 pequeñas niñas que seguían diligentemente su programa de entrenamiento. Bueno, a excepción del hiperactivo Tei, sin pasar por el florecimiento verdadero y el entrenamiento adecuado, era difícil notar el potencial aterrador dentro de esta pequeña niña. Tei nació con una flexibilidad increíble. Ese talento no solo le permitió mantener el récord de la Academia Central Tracen en estiramientos con flexión hacia adelante sentada, sino que también dio lugar a sus explosivas y potentes ráfagas finales Trey Step. Mientras tuviera la resistencia para desatarlo, casi nadie podría atraparla en la etapa final de una carrera. Pero cuando una puerta se abre, otra se cierra. Su flexibilidad le proporcionó una velocidad inigualable al final, pero también significó que tuvo que soportar fuerzas de retroceso mucho mayores que otras Uma Musume. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las lesiones en las hembras de caballo provienen de sus propios cuerpos. Cada carrera a toda velocidad suponía una carga enorme para las piernas de Tei. Agregue a eso el hecho de que su entrenador de Central Tracen era, bueno, de tercera categoría, sin planes de recuperación adecuados después de la carrera, era natural que Tei siguiera sufriendo fracturas, una tras otra. Su milagroso regreso como Tokai Tei, el renacimiento milagroso fue logrado enteramente por su propio talento natural. Pero oye, no preguntes por qué necesitaba un milagro en primer lugar. Ahora que Kuroa recordaba lo que Obei y Your Master había dicho antes, que todas las pistas de césped en esta nación insular eran hipódromos de alta velocidad. Ahora que lo pienso, deberían cambiarles el nombre a pistas de alta velocidad para matar caballos. Por eso Kuroa lo sabía, a Tokai Tei no le faltaba velocidad. Lo que realmente le faltaba era un cuerpo que pudiera soportar plenamente ese talento. Uno que fuera más resistente, más duradero y capaz de mantener el máximo rendimiento durante más tiempo. Y, por supuesto, la atención y el apoyo meticulosos después de la carrera. Eso también fue un factor decisivo para el éxito. Entonces, antes de que Tokai Tei hubiera encontrado completamente su ritmo, antes de experimentar su transformación de florecimiento verdadero, Kuroa siempre había enfocado su entrenamiento en mejorar la flexibilidad de su cuerpo y la durabilidad de sus piernas. Si tuviéramos un equipo más profesional, al observar a las 2 pequeñas niñas saltar de un lado a otro con total concentración, Kuroa no pudo evitar suspirar por dentro. En este mundo de Uma Musume, ni siquiera existía un simple pulsómetro de pulsera. Sinceramente, le puso a prueba la paciencia. Habiendo vivido en este mundo durante años, Kuroa había encontrado desde hacía tiempo su desarrollo científico desconcertante. Hace 5 o 6 años, este lugar todavía parecía estancado en la década de 1980. Los buscapersonas eran tecnología de vanguardia y las cabinas telefónicas públicas eran el principal modo de comunicación. Pero en tan solo unos pocos años, la tecnología había explotado a un ritmo asombroso, superando las barreras generacionales y llegando directamente al equivalente de la década de 2010 de su vida pasada. 5 años de progreso que en su mundo anterior le habían llevado 30. La velocidad era vertiginosa, y los tradicionalistas luchaban por mantener el ritmo. Kuroa lo había visto muchas veces. Esos autoproclamados creadores de tendencias que recién habían aprendido a enviar correos electrónicos en teléfonos inteligentes, actuando orgullosamente como si fueran élites conocedoras de la tecnología. Realmente fuera de onda. La absoluta desconexión a menudo le daba la extraña sensación de vivir en una especie de fantasía surrealista. Incluso ahora, la tecnología de este mundo no había alcanzado el auge de su vida anterior. El rápido crecimiento había dejado muchos sistemas y optimizaciones sin perfeccionar.
Esto obligó a Kuro a confiar en gran medida en la observación manual precisa y de la vieja escuela al entrenar a sus chicas. Afortunadamente, tenía un arma secreta: la percepción del cuerpo y la respiración. Con esta habilidad, podía monitorear el ritmo cardíaco, los patrones de respiración y otras estadísticas vitales de sus niñas en tiempo real. Un poder único que le daba una ventaja que ninguna máquina podía replicar. Por eso insistió en que Tokai Tei y Mejiron Ken nunca entrenaran fuera de su vista. Si algo saliera mal, lo detectaría antes de que se convirtiera en un problema. En poco tiempo, Fujimasa March y Nariwan terminaron su entrenamiento del día y estaban caminando de regreso, secándose el sudor. Aquí. Kuroa los acompañó a mitad de camino y les entregó 2 botellas de agua, sonriendo: buen trabajo. March tomó la botella, con las mejillas aún sonrojadas por el esfuerzo, y se apoyó en Kuroa, bebiendo suavemente. Nariwan, por otro lado, bebió 2 grandes tragos y luego dejó escapar una satisfecho, como si acabara de beber un refresco frío. Los 3 se apoyaron en la barandilla del campo de entrenamiento, observando a las 2 pequeñas niñas que aún terminaban sus tareas de entrenamiento. Nariwan observaba a Tokai Tei con interés. No me había dado cuenta antes, pero ese enano que me chocó el otro día podría tener talento. Con su experiencia y posición actuales, estaba desarrollando una mirada aguda. Y esta vez, pudo ver claramente que Tokai Tei era del mismo tipo de jinete que ella. Bueno, si el entrenador la eligió, seguramente tendrá algo especial que aún no podemos ver. Fujimasa March asintió, pero su mirada estaba fija en Mejiron Ken. Podía presentir que esta dama de buena cuna tenía cualidades similares a las suyas. Pero más fuertes. Si Kuroa hubiera escuchado lo que March estaba pensando, habría confirmado sus instintos. Ken y March eran ambos frontrunners de primera clase, pero Ken había heredado perfectamente el poderoso linaje de la familia Mejiro. Su talento de resistencia era impecable. March, por otro lado, no provenía de un linaje tan prestigioso. Había empezado como una simple jinete local, más apta para distancias cortas y medias. Las largas distancias la superaban por completo. De las 5 chicas jinetes del equipo actual, y futuro, de Kuroa, Fujimasa March, Nariwan, Obey Your Master, Tokai Tei y Mejiron Ken, Fujimasa March tenía el talento innato más bajo. Pero en marcado contraste con eso, ella tenía la mayor capacidad de aprendizaje, perspicacia y empuje. En solo 2 meses, había dominado todas las habilidades actuales de Kuroa, incluso había elevado su habilidad única personal al nivel 3, a la par de Nariwan. Y ella había entrado de lleno en el reino del dominio. Especialmente después de recibir la recompensa de Kuroa, ya no sentía ninguna inferioridad hacia las chicas jinetes naturalmente más dotadas que ella. Kuroa aplaudió con las manos al señalar a las 2 chicas que estaban terminando sus ejercicios. Muy bien, lo hicieron genial. Vengan. Las 2 niñas trotaron rápidamente hacia él, respirando levemente pero lejos de estar cansadas. Después de todo, el entrenamiento que Kuroa les había diseñado era de baja intensidad pero de alta frecuencia. Incluso trabajando en su cadencia de zancada, una sola serie nunca superaba los 20 metros. Con su físico natural de Uma Musume y su talento de primer nivel, se recuperaron rápidamente. A veces, aquella niñita con una luna creciente sobre su cabeza incluso gritaba: «Entrenador, ¿no podemos aumentar la dificultad? Ni siquiera me siento cansado». ¿Y el resultado habitual? Mejiron Ken se ganaría una oportunidad libre de darle una palmada en el trasero a su hiperactiva amiga. «Entrenador, ¿de verdad vamos a tener una cena hoy?» Tokai Tei tiró de la mano de Kuroa, su pequeño cuerpo apenas llegaba hasta su cintura. Kuroa le pellizcó suavemente la mejilla con una sonrisa. «Sí. Incluso le puse miel a la salsa para mi carne especial de zanahoria salteado de hoy». ¿Sí? La niña levantó los brazos en señal de celebración. Esta cena se había planeado con unos días de antelación. Al fin y al cabo, Tei y Mejiron Ken llevaban más de 10 días en esta pequeña familia. Además de su entrenamiento diario de 1 hora por la tarde, construir relaciones también era importante. La familia Mejiro también había enviado un coche para recoger a las 2 niñas después. Curiosamente, la familia Mejiro no parecía oponerse en absoluto a que Kuroa entrenara a Ken. De hecho, incluso le ofrecieron ayuda. Esto fue bastante extraño. La única explicación que tenía sentido era que no tomaban a Kuroa en serio. La mayor parte de su atención probablemente se centró en la hermana mayor de Ken, Mejiro Ardan. Debido a problemas de salud, Ardan pospuso su debut hasta el mes pasado, el 27 de marzo.
Ahora, se preparaba para la carrera de apuestas G2 Mainichi, con la mira puesta en una de las carreras clásicas de la Triple Corona, el derby japonés. Con toda la cobertura de prensa y las expectativas familiares en torno a Ardan, el joven Ken, aún en educación primaria y todavía sin True Blossom, aún no había ganado ninguna atención significativa. Naturalmente, ellos no sabían lo que Kuroa sabía. Que el sueño largamente acariciado por la familia Mejiro de conquistar el Tensha algún día sería cumplido por la propia Mejiro Ken. La elegante y ligeramente tonta chica de cabello morado inclinó la cabeza, sintiendo que su entrenador acababa de mirarla. Kuroa y sus 4 chicas caballo, 2 mayores y 2 menores, regresaron al dormitorio. Hizo que las niñas se acomodaran mientras él fue a preparar la cena. La mayoría de los ingredientes ya habían sido preparados hacía más de una hora, ya que no tenía que supervisar personalmente a Fujimasa March y Nariwan durante el entrenamiento. Eso le liberó mucho tiempo. Tokai-tei, emocionada como siempre, se subió a su silla y notó que había un periódico sobre la mesa. A juzgar por la fecha, era de ayer. Ella lo recogió con curiosidad y leyó los titulares. 5 victorias consecutivas. El renovado Tamamo Cross aspira al Tensh de primavera. La gorra Oguri de Kasamatsu se transfiere a Central y gana 2 G3 estaques consecutivos, pero no puede competir en la Triple Corona clásica. Las fotos de Tamamo Cross y Oguri Cup cruzando la línea de meta fueron impresas de forma destacada en la página. La clásica Triple Corona. Las estrellas brillaron en los ojos de Tei mientras sostenía el periódico, mirando las letras en negrita con admiración. A su lado, Inariwan ladeó la cabeza. Oye, March, esta chica con gorra Oguri es de tu antiguo territorio, ¿verdad? Fujimasa March apoyó la mejilla en la mano y suspiró. Sí, Oguri es mi amigo. Se transfirió a Central a mitad de temporada y se perdió el período de inscripción para la Triple Corona clásica. Le pregunté al entrenador y me dijo que no había manera de solucionarlo. Mejiro Ken, la jovencita refinada de siempre, asintió. Así es como siempre ha funcionado el sistema de Central. No hacen excepciones con ninguna yegua. Oh. Inariwan se relajó, visiblemente indiferente. Ustedes, los de Central, sí que tienen muchas reglas. Nuestra Triple Corona del Sur de Kanto se celebra durante la misma temporada, y March pudo inscribirse incluso después de la transferencia. Tokai-tei dejó el periódico sobre la mesa, murmurando emocionada para sí misma. GE2, G3, tantas razas, Tokai-tei-sama las conquistará todas. Entonces por fin podré superar al presidente, jeje, superar al presidente. La niña, naturalmente demasiado confiada, ya fantaseaba con superar a Symbol Rudolph. Poco después, se sirvió la cena especial centrada en la nutrición de Kuroa. Los platos eran coloridos, aromáticos y visualmente irresistibles. Cada plato más tentador que el anterior. Las 4 chicas estaban prácticamente babeando. Ve a lavarte las manos. Estás todo sucio. Gritó Kuroa desde la cocina mientras se quitaba el delantal. Poco después, los 5 se sentaron a la mesa. Siguiendo la tradición, Kuroa juntó las manos con las chicas y dijo, Itadakimasu. Antes de empezar a comer. Tei cogió con entusiasmo la pulpa de zanahoria glaseada con miel prometida, la sopló unas cuantas veces y luego se la metió en la boca de un bocado. El jugo brotó de la tierna carne mientras ella chillaba de alegría, agarrándose las mejillas. ¡Qué rico! Kuroa se rió entre dientes ante su reacción exagerada y añadió más trozos a su plato. Si te gusta, come más. Entrenador, eres el mejor. Sus orejitas se erigían, moviéndose adorablemente. Al ver a sus 4 yeguas disfrutar de la cena con caras tan felices, Kuroa no pudo evitar sonreír desde el fondo de su corazón. Después de todo este tiempo en este mundo, finalmente se estaba adaptando. Con la barriga llena, las niñas se tumbaron en el sofá con sonrisas satisfechas y barrigas redondas. Kuroa negó con la cabeza y ayudó a Fujimasa March a limpiar la mesa. No tenía sentido llamar a Inariuno. Solo armaría un desastre. En cuanto a Tei y Ken, de todos modos, eran demasiado bajos para alcanzar el fregadero, apenas más altos que la estufa. Así que los dejó descansar. Mientras lavaba los platos, Kuroa miró a March, de barriga redonda, que estaba a su lado. A veces, él realmente se preguntaba, ¿cómo hacían las chicas yegua para meter tanta comida en esos estómagos tan pequeños? ¿Entrenador? No era un tono coqueto, sino más bien suave y juguetón. El rostro de Fujimasa March estaba ligeramente sonrojado. ¿Eh? Oh, lo siento. Kuroa se dio cuenta de que había estado mirando su vientre y se rascó la cabeza con torpeza.
March rió suavemente. Después de una comida completa, sus pensamientos comenzaron a divagar. Miró a su atractivo y concentrado entrenador, y de repente una idea audaz le vino a la mente. Ella se inclinó más cerca y susurró. «Trainer, ¿quieres tocarlo? O sea, si me besas, entonces te dejaré». Su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro de mosquito y a mitad de camino recuperó la cordura. De repente, consciente de lo que acababa de decir, su rostro se puso rojo mientras se daba la vuelta y lo cubría con ambas manos. ¿Qué diablos estoy diciendo? Ella se quedó completamente congelada. ¿Qué le pasaba? ¿Estaba poseída? ¡Qué indecente! El entrenador no se enojará, ¿verdad? Se giró lentamente para echar un vistazo, solo para ver a Kuroa mirándola en un silencio atónito. Entrenador, justo ahora», tartamudeó March. Kuroa la miró con el rostro avergonzado y rió entre dientes. Se secó las manos, se acercó y le acarició la mejilla con suavidad. «Está bien. Ahora que lo pienso, desde que ella le confesó después de la Keiin Cup, apenas habían tenido 5 citas. En parte porque había reclutado a Inariwan justo después, y entre la planificación del entrenamiento de las chicas y la preparación para el examen de licencia central, había estado abrumado. March, ven aquí. Atrajo a la belleza de cabello plateado y ojos rojos hacia sus brazos y bajó suavemente su cabeza. Los ojos de March se abrieron ligeramente mientras todo su cuerpo se derretía en su abrazo, pero el movimiento de su cola mostraba cuán extasiada estaba por dentro. Unos momentos después, Kuroa se apartó y la miró con una sonrisa irónica. «Me sacaste la lengua». Pensé que era lo correcto. Murmuró tímidamente, pero con sorprendente confianza, por el bien de su futura felicidad. «Realmente eres algo más». Kuroa le pellizcó suavemente la mejilla, pero le puso una pequeña condición. «Si ganas la Copa Haneda, será toda tuya». ¿Copa Haneda? Ese nombre resonó en la mente de March como un trueno. Sus ojos ardían con fuego plateado. Habían pasado varios días desde la cena grupal, y durante ese tiempo, tanto Fujimasa March como Inariwan habían progresado notablemente en su entrenamiento. Hoy, Kuroa por fin había terminado de preparar la solicitud para la licencia de entrenador central. Después de dar algunas instrucciones a las 2 muchachas jinetes, Kuroa se dirigió solo a la Asociación Central Ura. El edificio Ura en Tokio se alzaba alto y solemne. Los suelos de mármol reflejaban la tenue luz que entraba por los ventanales. Agarrando una pila de documentos cuidadosamente ordenados, Kuroa caminó directamente hacia la ventanilla de servicio, listo para enviar su solicitud para el examen de entrenador central. Aunque la tecnología había avanzado rápidamente en los últimos años, la Asociación Central Traceen todavía insistía en gestionar las solicitudes con el papeleo tradicional. Tras una serie de tediosos pasos, firmas y sellos, Kuroa finalmente completó el complejo procedimiento. Entregó los documentos en la ventanilla y exhaló profundamente, descansando un momento en el vestíbulo. Llevaba un uniforme formal bien ajustado y su rostro juvenil resaltaba llamativamente en una atmósfera por lo demás seria. Mientras se tomaba un descanso, una voz familiar y algo cansada gritó detrás de él. «Oye, chico. ¿Estás aquí para ocuparte de tus asuntos?» Kuroa se dio la vuelta y vio un rostro mayor pero aún animado. Era Kitahara Hou. El entrenador de Oguri Cup, sus ojos estaban marcados por el paso del tiempo, pero aún conservaban un brillo agudo. El corazón de Kuroa se conmovió. No esperaba encontrarlo allí. Era apenas la segunda vez que se veían desde la Japan Produce Stakes donde Oguri Cup había competido. «Kitahara-senpai, ¿te acuerdas de mí?», dijo Kuroa con una leve reverencia y una sonrisa. «Estoy aquí para presentar mi solicitud para el examen de entrenador central». Kitahara Hou arqueó una ceja al oír eso, observando a Kuroa de pies a cabeza. Una expresión compleja brilló en sus ojos. «No ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi, y ya estás solicitando ir a Central, el tiempo realmente no espera a nadie». Suspiró con un dejo de emoción. Cuando finalmente logró calificar para aplicar al examen de entrenador central, ya tenía 26 años. Cuando lo aprobó, estaba cerca de cumplir 30. Y ahora, este chico, que entrenó a Fujimasa March, ni siquiera tenía 19 años y ya era elegible. ¡Qué genio! Al ver el cansancio en el rostro de Kitahara, Kuroa sintió curiosidad. ¿Y tú, Kitahara-san? ¿Qué te trae por aquí hoy? Los ojos del anciano se oscurecieron brevemente, y su mirada se desvió hacia la puerta de la oficina, bien cerrada, al final del pasillo. Volvió a suspirar. «Estoy aquí para un último intento», dijo con voz ronca, apoyándose en su bastón y emanando una tranquila firmeza.
¿Un último intento? Repitió Kuroa, confundido, hasta que lo iluminó con un destello de claridad. ¿Se trata de la serie clásica de Oguri Cup? El Satsuki Show estaba a la vuelta de la esquina, y aún no había habido ninguna noticia sobre la participación de Oguri Cup en la Triple Corona Clásica. Y Kitahara Hou ya estaba semi-retirado, con solo Oguri Cup en su equipo. No era difícil de adivinar. Kuroa debería entender mejor que la mayoría, lo que significa la serie clásica para una jinete. La mirada de Kitahara se perdió en la distancia, como si pudiera ver a una chica corriendo muy, muy lejos. Es su única oportunidad en la vida. Si existe la más mínima posibilidad, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo la pierde. Su rostro permaneció tranquilo, pero el agarre con los nudillos blancos en su bastón delataba la agitación en su corazón. Pero pronto, suspiró una vez más. Desafortunadamente, incluso si dejo de lado mi orgullo, la gente de la Asociación Central no escuchará ni una palabra de lo que digo. A Kuroa se le encogió el corazón. Conocía bien la situación de Oguri Cup. En la historia de las carreras, siempre había sido una anécdota que dejaba a la gente llena de arrepentimiento. Incluso cuando el emperador Symbol y Rudolf intervino, no fue suficiente para convencer a los testarudos ancianos de la Asociación Central de Laura. En el manga original, Kitahara Hou siempre había desempeñado el papel de un observador tranquilo, sin interferir nunca en esos asuntos. Pero ahora era evidente que el anciano lo había intentado. Había luchado, a su manera. Y había fracasado. Kitahara golpeó suavemente el suelo con su bastón, ajustándose las gafas de sol para ocultar la tristeza cansada en sus ojos. Se volvió hacia Kuroa con una leve sonrisa amable. Ya que estás aquí, ¿qué te parece si nos acompañas a visitar la Academia Central Traceen? ¿Quién sabe? Quizás falles en tu primer intento y acabes entrenando aquí. Al observar a este anciano, cansado pero aún digno, Kuroa dudó un momento. Luego asintió. Está bien. Te lo acepto. Con Kitahara liderando el camino, Kuroa no tuvo problemas para ingresar a la Academia Central Traceen. Era hora de clases y el campus estaba tranquilo. Cuando pasaron por uno de los edificios académicos, los ojos de Kuroa se posaron en una figura familiar. Una mujer refinada y madura, de rostro amable, caminaba rápidamente por el pasillo, con la mirada fija en la tableta que sostenía. Llevaba una falda ceñida y un sombrero verde que le ocultaba gran parte de la cabeza. ¿Qué es? Ese atuendo distintivo inmediatamente hizo sonar una campana en la mente de Kuroa. La mujer que los jugadores del juego de su vida anterior apodaron cariñosamente el Diablo Verde. Algunos aficionados a la historia incluso especularon que era una chica caballo fantasma de la era antigua. Abrumador. Abrumadora. 10 carreras, 10 victorias. 7 récords nacionales rotos. En una carrera de 1200 metros, dejó a la subcampeona por un margen absurdo. Una doble corona invicta. Sin embargo, esta legendaria jinete se vio obligada a retirarse tan solo 2 semanas después del derby debido al tétanos y las complicaciones resultantes. Su carrera terminó antes de poder comenzar de verdad. En el juego, durante el cuarto evento de la carta de apoyo de Tazuna, ella tuvo un ataque de pánico debido al retraso en la entrega de medicamentos para una yegua herida. En esta academia, no todos los niños pueden perseguir sus sueños hasta el final. Se juegan la vida entera por poder correr. Si llega el día en que ya no sientan el viento, ¿qué tan desesperado debe sentirse eso? Ella era una de las que ya no podía correr. Ya no podía perseguir sus sueños. Y así transmitió esos sueños a la siguiente generación, vigilándolos mientras perseguían lo que ella ya no podía. Al darse cuenta de eso, Kuroa se quedó mirando un poco más su sombrero y el área detrás de ella, preguntándose si podría vislumbrar orejas de caballo o una cola. Pero el sombrero y la falda estaban tan apretados que no había manera de saber si realmente era una chica de caballos. Kuroa caminó junto a Kitahara Hou a través de los terrenos de la academia, charlando mientras avanzaban e intercambiando conocimientos sobre el entrenamiento. Con extremo interés, Kitahara tenía un profundo y claro conocimiento de Uma Musume. Si bien algunas de sus opiniones le resultaron demasiado rígidas o unidimensionales a Kuroa, aún así, la conversación dejó mucho que aprender. En particular, la experiencia de Kitahara en el mundo real liderando a numerosas Uma Musume en carreras clasificadas fue una mina de oro de conocimiento práctico, algo que Kuroa necesitaba urgentemente. Kuroa también compartió algunos de los descuidos comunes en los entrenamientos que había observado durante la investigación, así como consejos para entrenadores que, en opinión de Kitahara, no pudo evitar repetirlo malamente, y finalmente no entre dientes. ¿De verdad que me estoy haciendo viejos?
Mientras tanto, Kuroa tomó nota atenta del diseño de la Academia Central Trazen y sus instalaciones. Como era de esperar, a pesar de que tanto Central como Oitrazen estaban en Tokio, la diferencia de escala y sofisticación era obvia. Las instalaciones aquí no solo eran más numerosas, sino también más avanzadas y refinadas. Incluso el número de vías era más del doble que en Oi. Esta fue, sin lugar a dudas, la academia más importante para todas las Uma Musume. Finalmente, los dos llegaron a la oficina del entrenador de Kitahara Hou. La sala no era grande, pero estaba llena de trofeos, documentos y datos relacionados con Uma Musume. Era sencilla, ordenada y con un aire de disciplina. Kitahara se acercó al estante de trofeos. Además de los numerosos trofeos G3 y G2, vio varios G1 en lo más alto. Kitahara-senpai, tuviste una carrera bastante gloriosa, comentó Kuroa con admiración. Kitahara se dirigió lentamente a su asiento y se sentó. Negó con la cabeza ligeramente. Todo es cosa del pasado. Además, sus pensamientos se dirigieron a antiguas compañeras de equipo, jinetes cuyos sueños se vieron truncados por repetidas derrotas y que abandonaron las carreras por completo. Su expresión se ensombreció. ¿Qué gloria hay en eso? Al notar su cambio de humor, Kuroa no insistió. Respondió con amabilidad. Estás siendo demasiado molesto, senpai. Luego se sentó frente a él. Kitahara sacó su juego de té y comenzó a preparar té. ¿Cómo te trata la vida en la academia hoy? Preguntó casualmente. Kuroa pensó un momento y luego sonrió. Mejor de lo esperado. Fujimasa March ganó su primera carrera de grado y nuestro equipo sumó un nuevo miembro. Además, él levantó la vista con un tono juguetón. Comparado con Kasamatsu, finalmente puedo permitirme comprar zapatillas para correr ahora. Ja. Si los entrenadores oyen eso, se pondrán a toser sangre. Esos idiotas solo ahorrarían unos pocos cientos de miles de yenes tras años de entrenamiento. Pero, bueno, una victoria en estaques clasificados. Fue la Copa Keiin, ¿no? Aunque un poco anticuado, Kitahara todavía se mantenía al día con las noticias, principalmente a través de los periódicos. Sí, es cierto, asintió Kuroa. Impresionante, murmuró Kitahara. No estaba claro si se refería a Fujimasa March o al propio Kuroa. Recogió con cuidado algunas hojas de té. Su técnica de preparación se inclinaba más hacia el estilo oriental que al método formal habitual de Tokio. Pronto, sirvió el té y deslizó una taza hacia Kuroa. Kuroa dio un sorbo. El sabor era mediocre. Claramente Kitahara no buscaba la perfección. Entonces, Kuroa notó una pila de papeles sobre la mesa. Una página tenía una línea claramente marcada. G3 Grade Destaques igual Copa Especial de la Radiodifusión Diaria de Kioto. Kitahara no intentó ocultarlo. Simplemente le pasó los materiales a Kuroa. Como la triple corona clásica ya no es una opción, debemos apuntar a otra parte. El talento de esa chica es el más fuerte que he visto en mi vida. Me niego a dejarla pasar desapercibida. Cuando se habla de Oguri Cup, incluso Kitahara Hou, un instructor con más de 30 años de experiencia, puedo evitar hablar con sincera admiración. Incluso el emperador, si fueran de la misma generación, podría no ser capaz de mantener a Oguri Cup bajo control. Aunque su tono se mantuvo sereno, sus ojos brillaban con orgullo y una creencia inquebrantable. Kuroa no dijo nada para refutarlo. Si se basaba solo en estadísticas y capacidad de carrera, Oguri Cup realmente podría rivalizar con Symbol y Rudolph. Pero Kuroa sabía algo crucial. Antes de que la serie clásica siquiera comenzara, Symbol y Rudolph ya había ingresado a la primera etapa del dominio, el modo ser verdadero. Y durante el derby japonés, ascendería aún más a la segunda etapa, el modo corazón ardiente. Eso significaba que Oguri Cup llevaba al menos 6 meses de retraso en cuanto al despertar del dominio. Si desafiaba a Rudolph ahora, sería aplastada sin dejar rastro. La transformación del dominio no era algo que las estadísticas puras pudieran superar. Planeo hacer que ella desafíe el Tenosho de otoño, reveló finalmente Kitahara. Ah, ¿sí? ¿Un enfrentamiento directo con Tamamo Cross? Menuda jugada. Kuroa levantó una ceja en su mente. Aún así, esta no era la historia original. En ese momento, Tamamo Cross aún no había ganado el Tenosho de primavera ni había derrotado a Mejiro Teiyo en el Takarazuka Kinen. Aún no había sido entrenada. Una Uma Musume activa. Muy fuerte. Entonces Kitahara aún no había considerado delegar a Oguri Cup de ella. ¿El Tenosho de otoño, eh? Kuroa murmuró. Luego asintió levemente. Dada la situación actual, no es mala idea. ¿El clima actual?
Kitahara captó la insinuación, echándole otra cucharada al té a Kuroa. ¿Tienes algo más en mente? No exactamente, solo un pensamiento. Kuroa agitó la mano, luego abrió un artículo de noticias en su teléfono y se lo entregó a Kitahara. ¿Cuál es tu opinión sobre Tamamo Cross? El titular decía: Tamamo Cross gana el G2 Anshin Daisoten. 5 victorias consecutivas. Cruz de Tamamo. Kitahara leyó el titular con una mirada pensativa antes de ofrecer una evaluación tranquila y objetiva. Una chica muy fuerte del centro del país. Era cierto. Con 5 victorias consecutivas y 3 victorias clasificatorias, sin duda se la consideraba fuerte. Ese rayo de luz blanca ya estaba empezando a iluminar el mundo de las carreras de caballos, aunque la mayoría de la gente no entendía lo que significaba. Kuroa guardó su teléfono y preguntó en voz baja: «Aún no has visto ninguna carrera de Tamamo Cross, ¿verdad?» «No lo he hecho», admitió Kitahara honestamente. ¿Has oído el término dominio? El tono de Kuroa era despreocupado, pero el efecto fue inmediato. Tras las gafas de sol, las pupilas de Kitahara se encogieron. La habitación quedó en silencio. Solo el canto de los pájaros se filtraba por la ventana. Kuroa esperó pacientemente, sin apresurarlo. Finalmente, la expresión de Kitahara se relajó, pero el surco en su frente permaneció más profundo que antes. Kuroa sabía que el mensaje había llegado. Oguri Cap era amigo de Fujimasa March, y Kitahara le había enseñado muchas cosas. Aún albergaba cierta preocupación personal. Aunque la advertencia de hoy no cambiara mucho, la brecha entre los dominios era algo que ni siquiera un veterano como Kitahara podía borrar. Se está haciendo tarde, Kitahara-san. Kuroa se levantó y rompió el silencio. Gracias por su hospitalidad y orientación hoy. He aprendido mucho. Kitahara asintió y lo acompañó hasta la puerta. Justo antes de separarse, el anciano le dirigió a Kuroa una mirada larga y compleja. Parecía querer decir algo, pero al final solo suspiró y meneó la cabeza en silencio. Poco después, llegó el día de la primera etapa de la Triple Corona Clásica, el Satsuki Sho. Ciudad de Funabashi, prefectura de Chiba. El hipódromo de Nakayama estaba hoy completamente abarrotado de gente. Las tribunas estaban abarrotadas hasta los topes y los vítores rugientes surgían como olas literales, rompiendo en los tímpanos de todos una y otra vez. A un lado de los asientos de la audiencia, Kuroa se sentó con sus 4 Uma Musume en un lugar de observación privilegiado, observando a las potrancas jóvenes del año clásico intentarse en el césped. Como era de esperar, Oguri Cap no estaba en la lista del Satsuki Sho de hoy. Originalmente, Kuroa no tenía previsto venir. Fujimasa March no clasificó para la Triple Corona del año. Keizoku Inari se había vuelto demasiado fuerte deprisa, y los dos prodigios, Tokai Teiyo y Mejiron Ken, aún les quedaba más de un año para entrar en True Blooming. Lo más importante es que no hubo un solo participante en esta carrera como Oguri Cap, alguien lo suficientemente fuerte como para realmente amenazar los planes de fin de año de Kuroa de avanzar con su equipo al circuito central. Ya fuera Yaenomu Tekio Sakura Chiyono, eran fuertes, sí, pero no de primer nivel. Después de pasar algún tiempo en Tokio, Kuroa ahora podía decir claramente que sus habilidades de entrenamiento estaban en un nivel completamente diferente al del resto. Entonces, ¿por qué vino al final? Kuroa no pudo evitar recordar lo que había sucedido después del entrenamiento de ayer. Entrenador. Llévame allí, por favor. No quiero verlo desde la tele. Tokai Teiyo tiró de la manga de Kuroa. Sus ojos azul océano estaban llenos de anhelo. Todo su cuerpo se mecía de un lado a otro como si intentara someter a Kuroa. A su lado, Mejiron Ken no hizo ningún ruido, pero había un leve destello de expectativa en su mirada. Al mirar a las dos chicas adorablemente pegajosas frente a él, Kuroa solo pudo sonreír sin poder hacer nada. Y así, trajo consigo a Fujimasa March, Inariwan y a los dos pequeños animados para ver el evento en vivo. Era un espectáculo que ocurría una vez al año, así que no estaba nada mal estar allí. ¡Guau! Hay tanta gente. Los ojos de Tokai Teiyo brillaron mientras escaneaba sus alrededores, su cola se movía emocionada detrás de ella. Ella caminó de puntillas para ver mejor, absorbiendo la abrumadora energía que prácticamente podría arrastrar a alguien. Mejiron Ken, por otro lado, mantuvo la calma. Simplemente permaneció sentada en silencio, pero sus ojos color amatista temblaron levemente, delatando la inquietud que sentía en su corazón. Bueno, era de esperarse de chicas que ni siquiera habían entrado en su florecimiento verdadero aún. Kuroa intercambió una mirada con Fujimasa March e Inariwan, y todos compartieron una pequeña risa. Aún así, esto es realmente más espectacular de lo que imaginaba.
Kuroa contempló todo el hipódromo de Nakayama. La atención nacional, la inmensa presión que arrastraba innumerables sueños y expectativas. Era un anticipo de la gloria y la crueldad del escenario central G1, todo a la vez. Las gradas estaban abarrotadas, un océano negro de gente ondulante en movimiento. Los vítores atronadores eran ensordecedores, como si quisieran elevar el cielo. La carrera se transmitía por numerosas cadenas de televisión, y todos los canales estaban repletos de predicciones y análisis del Satsuki Show. Su magnitud e intensidad dejaron una profunda huella en Fujimasa March e Inari One, especialmente, en las dos chicas más jóvenes, que experimentaban este escenario mundial por primera vez. Mientras el apasionado comentario del locutor comenzaba, todas las Uma Musume participantes finalmente se alinearon en las puertas. G1, Satsuki Show, 2000 metros sobre césped, comienza ahora. Las puertas se abrieron de par en par y los vítores del público alcanzaron un punto álgido. Todas las chicas aceleraron con firmeza y constancia. Su preparación física era de primera clase y sus ritmos estaban sincronizados. Cada zancada rebosaba potencia, sin un solo movimiento desperdiciado. Claramente habían pasado por un entrenamiento brutal. Tan fuerte, Fujimasa March los observó con expresión grave. Kuroa se giró hacia ella y le preguntó con una sonrisa: ¿Qué te parece, March? ¿Esta Uma Musume del año clásico de Central? Fujimasa March entrecerró los ojos y observó un poco más, haciendo simulaciones en su mente, luego respondió: si las chicas del próximo Anedai están a este nivel, no creo que gane fácilmente. Su tono era serio pero valiente. Más bien, su espíritu de lucha se había vuelto aún más fuerte. No es que no pueda ganar. Simplemente que no será fácil. Puede que eso suene arrogante, pero transmitía una confianza innegable. Y con razón. Ninguna de las chicas en la pista había despertado un dominio. ¿Cómo podrían igualar a Fujimasa March? Pero espera, de repente, Kuroa frunció el ceño y miró fijamente el hipódromo. Un tenue brillo blanco brilló en sus ojos. La carrera había entrado en su fase final. Los corredores comenzaron a dispersarse. Los de adelante se esforzaron al máximo, arrollándolo con todas sus fuerzas. Los perseguidores apretaron los dientes y lucharon por adelantarlos. El público rugió con sus fuerzas, gritando los nombres de su Uma Musume favorita. En medio del caos, los ojos de Kuroa se fijaron en una chica. Sakura Chiyono, mientras todas las demás chicas claramente estaban exprimiendo las últimas gotas de su resistencia, lanzándose al sprint final, Kuroa notó algo inusual. Sus estadísticas físicas seguían mejorando, lenta pero seguramente. Su definición muscular se agudizaba con cada paso. Cada zancada parecía más poderosa que la anterior. Un aura tenue, imperceptible para el ojo común, comenzó a rodearla. Su cuerpo, durante ese mismo sprint, experimentaba una transformación. No solo una aceleración. Era algo más profundo. Una evolución interna, una verdadera metamorfosis. El verdadero florecimiento, se está acelerando. La mente de Kuroa se agitó. El cambio fue tan sutil que solo alguien con percepción del cuerpo y la respiración como él podría notarlo. Pero empezó demasiado tarde y no duró lo suficiente. Justo cuando su poder finalmente se encendió y comenzó a aumentar, aún no había florecido por completo, y Yae no Muteki, que había lanzado su sprint final antes y con mayor firmeza, cruzó la línea de meta primero. Victoria. Yae no Muteki gana. Se lleva la primera corona de la triple corona clásica. Satsuki Show. Declaró el locutor. Sakura Chiyono no había ganado, pero esa transformación visible en su sprint final la grabó profundamente en la mente de Kuroa. Sakura Chiyono. Kuroa murmuró, revisando sus recuerdos sobre ella, tratando de hacer coincidir lo que acababa de ver con lo que recordaba de antes. Si recordaba correctamente, se suponía que Sakura Chiyono sería la ganadora del derby de esta generación. Podría ser que la inmensa presión que sintió durante esta carrera, combinada con su ardiente deseo de ganar, hubiera actuado como un catalizador, obligándola a alcanzar un florecimiento verdadero temprano. Y eso fue lo que le permitió despertar su potencial y, en el derby de Japón, dar rienda suelta a una actuación más allá de los límites de su cuerpo y apoderarse de la corona. Kuroa negó con la cabeza. Su conocimiento sobre la floración verdadera acelerada aún era muy limitado. Aparte de Sakura Chiyono, el único otro caso que había presenciado fue el de Aoblace Soleil durante la Copa Kane. Una muestra demasiado pequeña. Aún, Kuroa miró la pantalla posterior a la carrera. El rostro de Sakura Chiyono la llenó. Reacia a aceptar la derrota, pero sus ojos aún brillaban con una determinación inquebrantable.
Dejó escapar un suspiro silencioso. La verdadera floración acelerada no solo trajo consigo poder, sino también una pesada carga. Históricamente, Sakura Chiyono se fracturó un hueso tras ganar el derby de Japón. Pasó un año entero en recuperación. Y cuando regresó para el Takarazuka Kinen del año siguiente, fue completamente aplastada por los tres grandes eternos, Inari Uno. Pensando en eso, Kuroa instintivamente extendió la mano y alborotó la pequeña cabeza de Inari Uno a su lado. Sorprendida, Inari Uno no se resistió. Simplemente infló las mejillas y murmuró: ¿Qué estás haciendo? Nada. Solo, me apetecía, respondió Kuroa con una sonrisa, poniéndose roja como un tomate. Verdadera floración, todavía había muchos secretos ocultos dentro de los cuerpos de Uma Musume. Aunque el Satsuki Sho había terminado, el impacto y la pasión que dejó grabados en los corazones de los brillantes se negaron a desvanecerse. De camino a casa, los brillantes ojos de Toka y Teiyo aún brillaban de emoción. La niña apretó sus pequeños puños. Su rostro era una mezcla de asombro y confianza inquebrantable. Tan increíble, realmente increíble. Entonces, de repente, miró a Kuroa y declaró con firmeza: pero la próxima vez seré yo quien esté en ese escenario y gane. El Satsuki Sho, esto es solo el comienzo. Me convertiré en la imbatible Uma Musume de la triple corona. Esa declaración pura y segura, tan característica de Toka y Teiyo, trajo una sonrisa al rostro de Kuroa. Sí, nuestra tío definitivamente se convertirá en la invicta Uma Musume de la triple corona. Creo en ti. Él extendió la mano y acarició suavemente su suave cabello, su mirada llena de calidez y aliento. Jeje, tío sonrió radiante y abrazó el brazo de Kuroa, meciéndolo con entusiasmo. Lo sabía. El entrenador es el mejor. Los días transcurrieron, llenos de entrenamientos y clases, progresando pacíficamente y de manera constante. Un día, después de terminar sus clases, Fujimasa March se dirigía de regreso al campo de entrenamiento cuando una figura tranquila y fría se acercó a ella. Era Seiran Nichirin. Buenas tardes, Fujimasa-san. La voz de Seiran era como un manantial claro. Fresca, pero no fría. Aunque alguna vez fueron rivales en la Copa Kein, ambas estudiaban en la secundaria de la Academia Oltrazen. Se veían en clase de vez en cuando, y aunque no eran muy cercanas, su relación tampoco era mala. Buenas tardes, Seiran-san, saludó Fujimasa March con un gesto amistoso. ¿Otra vez saltándote el almuerzo? Los ojos de Seiran mostraron un destello de sutil curiosidad. Fujimasa March negó con la cabeza suavemente. Hoy no. Vuelvo a comer con el entrenador. Tu entrenador realmente se preocupa por ti. Los dos caminaban juntos por el sendero del campus. Como la cafetería y el dormitorio de Kuroa estaban en la misma dirección, tuvieron la rara oportunidad de charlar un rato. Cuando estaban a punto de separarse, Seiran dudó por un momento y luego la miró. Elanedai, ¿estás listo? Fujimasa March se giró para mirarla y le dedicó una sonrisa segura. No pienso perder. Esa es la respuesta que esperaba. Seiran se detuvo. La calma habitual en sus ojos dio paso a un intenso espíritu de lucha. Esta vez, su voz se volvió firme. No volveré a perder contra ti. Ese desafío audaz y manifiesto pareció tensar el aire entre ellos. La sonrisa de Fujimasa March permaneció, pero sus ojos ahora ardían con el mismo fuego. Ella sostuvo la mirada de Seiran y respondió claramente: estaré esperando tu desafío. Con eso, Fujimasa March hizo un gesto con la mano y se alejó, dejando a Seiran parada allí, observándola en silencio. No perderé. La chica de cabello azul apretó lentamente los puños, sus nudillos se volvieron blancos por la presión. ¿Realmente puedo ganar? Cada vez que recordaba aquella persecución en la noche lluviosa, su corazón se sentía pesado. Como alguien que había experimentado el florecimiento verdadero acelerado, ella era sensible a estas cosas. Incluso durante el entrenamiento regular, podía sentir que Fujimasa March estaba en un nivel completamente diferente. Su fuerza era tan natural, tan pura. Cada encuentro se sentía como enfrentarse a una Uma Musume de último año completamente madura. No puedo quedarme así, tengo que entrenar más, tengo que esforzarme más, debo hacerlo. Susurró para sí misma, dirigiéndose hacia la cafetería, mientras una poderosa oleada de voluntad encendía su cuerpo. Dada. Kuroa observó con satisfacción cómo Fujimasa March corría alrededor de la pista con pasos firmes y rápidos. Últimamente, su entrenamiento había progresado sin problemas y su transformación era cada vez más completa. No solo sus habilidades generales habían mejorado en fineza, sino que su comprensión de la primera etapa de su dominio se había profundizado significativamente.
Desde apenas mantenerlo, hasta poder activarlo activamente en momentos críticos después de que Kuroa lo despertara dentro de ella, ahora, incluso podría mantener su estado de verdadero ser a plena potencia durante una carrera simulada de 3000 metros. Esa fuerza interior la llenaba de lo más profundo de su ser, la clase de fuerza que define a una Uma Musume quien marcó una era, ahora era parte integral de su trayectoria. De pie al borde de la pista, Kuroa observó su figura blanca plateada atravesar el recorrido y lo sintió en sus huesos. No pasaría mucho tiempo antes de que Fujimasa March abriera paso a la segunda etapa del dominio, al igual que Inari 1. Situado en la cúspide de esta generación. Marcha Fujimasa afinidad de pista. Césped calle tierra aptitud para distancias. Corta B barra milla B barra media B barra larga F estilo de carrera. Corredor delantero B barra perseguidor de ritmo A barra urgente tardío calle final más cercano de habilidad única. Oda del viento NVL3 dominio. Despertar habilidades. Buena pista, día lluvioso, esperar y ver, profesor de curvatura, concentración, malas condiciones de la pista, sentido del posicionamiento estadísticas. Velocidad. 672 resistencia. 691 potencia. 577 intestino. 663 ingenio. 627 Kuroa abrió su panel de estado. Incluso él estaba un poco sorprendido por lo diferente que parecía en comparación con la Keiin-Cup. Este salto masivo fue gracias al despertar de su ser verdadero. Una vez que dominó su dominio, desbloqueó completamente su potencial latente. Sin embargo, a diferencia de la floración verdadera acelerada, este crecimiento fue saludable. Para Kuroa, el crecimiento del dominio era como si el anciano Namekiano o el viejo Kai de Dragon Ball desbloqueara un potencial oculto, sin efectos secundarios negativos para el original. Por otro lado, el florecimiento verdadero acelerado era más como el voto de Gon en Hunter x Hunter. Tomar prestada fuerza futura a costa de un pico acortado y un esfuerzo físico extremo. Y ahora, con su potencial completamente despertado, y usando ese mismo cuerpo para mantener el ser verdadero, la fuerza de Fujimasa March no era menos que monstruosa. De lo que Kuroa había reunido en secreto usando percepción del cuerpo y la respiración, incluso entre una Uma Musume, estudiante de último año de OL, pocos podían enfrentarse a ella. Su actitud para distancias medias, originalmente solo C, ahora había aumentado a B después de la victoria de Inariwan en el Tenosho. Kuroa finalmente reunió 100 PT, lo suficiente para comprar una extraña habilidad de sistema llamada adaptación de distancia media. Al igual que la adaptación de tierra que había comprado anteriormente, esta le permitió a una Uma Musume mejorar su afinidad con un rango de distancia a través del estudio y el entrenamiento, no forzando el potencial bruto. Y este era incluso 50 PT más barato. Una ganga total. Con esto, el panel terriblemente completo de Fujimasa March quedó completo. Excelente. Ahora tengo muchas ganas de ver el Anedai en esta carrera regional, el título más prestigioso para las potrancas del año clásico. Kuroa estaba absolutamente seguro de que pronto les pertenecería. Academia Central Trazen, oficina del presidente del Consejo Estudiantil. El 24 de abril. Inspeccionaremos el hipódromo de hoy. Maruzensky miró con sorpresa el formulario que tenía en la mano. El plan original había sido inspeccionar Hokkaido, pero se trazó una línea gruesa sobre eso y se reemplazó con calendario de inspección para el 24 de abril. Hipódromo de hoy, Kanto Sur Triple Corona, Copa Anera. ¿A qué se debe este cambio repentino de planes? Preguntó juguetonamente, inclinándose y tocando el hombro de Symbol Rudolf. Rudolf puso los ojos en blanco y dejó el bolígrafo. Como si no lo supieras, se trata del emperador. Maruzensky se cruzó de brazos y se tocó la mejilla con el dedo índice mientras recordaba el peculiar comportamiento de Toka y Teiyo últimamente. No solo se había vuelto más enérgica y entusiasmada, sino que a menudo mencionaba que ahora tenía un entrenador y declaraba con absoluta confianza que se convertiría en una ganadora invicta de la triple corona, al igual que Rudolf. De vez en cuando incluso intentaba arrastrar a Rudolf a correr, afirmando que había hecho un gran progreso y quería que Kaicho lo viera con sus propios ojos, y, sorprendentemente, Rudolf cedió varias veces. El digno emperador terminó haciendo carreras a su lado. Fue entonces cuando las dos Uma Musume de primer nivel notaron algo. Toka y Teiyo estaba haciendo un progreso increíble. No se trataba solo de su capacidad física. Su técnica de carrera, sus hábitos de zancada y su ritmo estaban mejorando a un ritmo casi antinatural. Con cada carrera conjunta, su forma se volvía más segura, más fluida. Era como si hubiera despertado plenamente a su talento innato.
Incluso si no coincidió con el crecimiento explosivo visto durante la floración verdadera que vino con la bendición de las tres diosas, todavía fue ridículamente rápido. Rudolf, alarmado por esto, inmediatamente llevó a Teiyo para un examen médico completo. ¿Y el resultado? Estaba aún mejor que antes. De hecho, cuando el médico comparó sus últimos resultados con sus informes anteriores, llegaron a una conclusión impactante. La durabilidad del tobillo y los huesos de Toka y Teiyo habían mejorado significativamente. Y cuando le preguntaron, la pequeña Kyo Travesa declaró orgullosamente: todo gracias a mi entrenador. El entrenador es el mejor del mundo. Fue entonces cuando tanto Maruzensky como Rudolf supieron el nombre de este misterioso entrenador, Kuroa. Y después de confirmar los detalles, se dieron cuenta de que era ese genio entrenador de la Academia Oltrazen. Así pues, Rudolf cambió el plan de inspección. ¿Te preocupas por ti o incluso más de lo que esperaba? Rudolf Laoneesan de cabello castaño y curvas le lanzó a Rudolf una sonrisa burlona llena de sutiles implicaciones. Rudolf se puso ligeramente rígido y giró la cabeza para mirar por la ventana. Soy la presidenta del Consejo Estudiantil de Central Trazen. Es natural que me preocupe por todas nuestras chicas por igual. Maruzensky sonrió ante el raro momento de incomodidad de su amiga, pero antes de que pudiera presionar más, alguien llamó a la puerta. Toc, toc, Rudolf se aclaró la garganta rápidamente y ajustó su postura. Pase. Cuando su voz bajó, la puerta se abrió y una figura verde entró llevando una pila de documentos. Tenía un aura gentil y serena, dos coletas negras, ojos verde esmeralda y una figura esbelta, acentuada por su uniforme verde de secretaria. La curva de su pecho era modesta, pero perfectamente proporcionada. Si Kuroa estuviera aquí, la reconocería inmediatamente como el Diablo Verde que conoció días atrás mientras recorría Central con Kitahara Hou. Ayakawa Tazuna. Rudolf, te traje los documentos, dijo la belleza de cabello negro y voz suave con una sonrisa. Gracias, Ayakawa-san, respondió Rudolf con las manos cortésmente juntas frente a ella. Tazuna colocó los documentos sobre el escritorio y miró la montaña de otros informes que aún estaban apilados alrededor. Últimamente ha habido muchísimas cosas, grandes y pequeñas, suspiró. Apenas se dan abasto. Rudolf miró las pilas de libros a su lado y sonrió con amargura. No se puede evitar. Es temporada alta. No solo la Triple Corona Clásica Central, sino también varias Triple Coronas locales están en marcha. Tengo que revisar todo esto, eso suena agotador. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Tazuna con dulzura. No hay problema. Maruzen me ayudará. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Maruzensky parpadeó confundido. Solo vino a ver el espectáculo. ¿Cuándo la reclutaron para el trabajo? Bueno, entonces los dejo a ustedes dos con esto. Tazuna sonrió e hizo una reverencia, luego salió de la oficina. Al cerrarse la puerta, Maruzensky se acercó a Rudolf con curiosidad en los ojos. Rudolf, ¿de verdad vas a oír? Por supuesto. Fue la respuesta imperial, llena de autoridad. ¿Quieres que te lleve? Hace siglos que no salimos juntos. Sus ojos brillaban de emoción. Le habían tendido una trampa. La expresión de Rudolf se congeló. Sus largas orejas de caballo se erizaron de repente y temblaron, como si recordara algo traumático. Redondamente no. Lo negó con la mayor seriedad. Maruzensky, conocido con el título de Supercar. No solo por su aterradora velocidad en la pista, sino también por su obsesión con la velocidad en la vida real. Su pasatiempo era conducir su coche deportivo rojo como un loco por una pista de carreras circular. Y tampoco era un exceso de velocidad normal. Rudolf, cuando era más joven e ingenuo, una vez cometió el error de viajar de copiloto. ¿El resultado? Había pasado días caminando con una brisa rígida bajo sus pies, con el mundo entero girando a su alrededor. Desde ese día juró no volver a viajar en el coche de Maruzensky. No es justo. Gimió Maruzensky, devastado por el rechazo. Pero Rudolf ignoró a su peculiar amiga y volvió su atención al programa de inspección. Kuroa, entonces él es el entrenador ahora, ¿eh? El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos llegó el día de la segunda etapa de la Triple Corona del Sur de Kanto, la Copa Anera. Una vez más, el hipódromo de hoy estuvo abarrotado de gente. Esta prestigiosa carrera, que más tarde se incorporaría oficialmente a la Triple Corona Dirt Classic, destinada a rivalizar con la Triple Corona Central Turf Classic, era una de las carreras de tierra más elitistas del país, tanto en valor como en prestigio.
En la Academia Oitrazen, dentro de la sala de entrenamiento personal de Kuroa, estaba marcando una gran X en una página con su bolígrafo. A pesar de que Fujimasa March está muy por encima del estándar de la mayoría de las Uma Musume a nivel local y es poco probable que encuentre verdaderos rivales en teoría. Kuroa todavía cumplió diligentemente con su responsabilidad como entrenador, recopilando y organizando todos los datos sobre los participantes de la Copa Haneda. En momentos como este, no pudo evitar admirar la versatilidad de su habilidad única, percepción del cuerpo y la respiración. Como todos los participantes eran de la Academia Oitrazen, solo necesitó recorrer cada campo de entrenamiento una vez para recopilar todos sus datos físicos. Después de revisar todo meticulosamente, confirmó su evaluación anterior. Entre todos los participantes, solo Seiran Nichirin había experimentado el florecimiento verdadero sobrecargado. Ella era la única con estadísticas que excedían la norma, acercándose a los estándares del nivel central, y por lo tanto, la única verdaderamente digna de ser la oponente de Fujimasa March hoy. Pero incluso esas estadísticas excepcionales solo son significativas comparadas con las demás, reflexionó Kuroa para sí mismo, mientras miraba a Seiran Nichirin. Su velocidad y resistencia se acercaban a 700, y todas sus otras estadísticas rondaban justo por debajo de 600. Incluso con la floración verdadera sobrecargada, los números de Nichirin todavía están un poco por debajo de los de marzo. Según su análisis, la Uma Musume local promedio en su punto máximo, tras 3 años de entrenamiento estándar de florecimiento verdadero, podría alcanzar entre 700 y 800 en estadísticas. Si una supera su potencial al principio, tendría suerte si alcanza los 600. No dispongo de muestras centrales fiables para comparar, pero supuso que solo superarían a las locales en sus 2 primeros encuentros. Y ahora la fuerza bruta de Fujimasa March ya supera a la de la mayoría de los corredores locales más desarrollados. Sin saberlo, Kuroa se había convertido en lo que una vez despreciaba, un fanático de los números. Las estadísticas son la razón por la que uno se convierte en rey. Con una sonrisa confusa, empacó los informes, se colgó el bolso al hombro y se giró hacia las 2 Uma Musume que estaban esperando a su lado. Marcha Fujimasa Inari 1. Vamos a ganar esta carrera. Su voz era tranquila, su postura relajada, pero un aura dominante emanaba de su cuerpo, marcando el tono para los grandes desafíos que le aguardaban. En el hipódromo de hoy, el viento aullaba bajo un cielo envuelto en nubes oscuras. Una vez más, fue un día nublado con una pista ligeramente pesada. Tokio llevaba meses experimentando este clima, lloviznas frecuentes y cielos nublados. Históricamente, esta racha de mal tiempo había sido la que le había costado a Inariwan casi un año entero de carreras. Pero la carrera de hoy, la Copa Haneda, antes conocida como Copa Oi durante su fundación, fue la joya de la corona del hipódromo de Oi. Cada año, en este día, lloviera o hiciera sol, las gradas se llenaban hasta el límite de su capacidad. Oye, ¿no es ese Chasing Delight el que está ahí? Parece que sí. Fujimasa March y Inariwan. Son las estrellas emergentes de esta carrera. Uf. Hoy hace un tiempo sombrío otra vez. Vamos, March. La última vez estuviste increíble. Dalo todo. Buena suerte. A medida que Kuroa y las chicas se acercaban, los murmullos se extendieron rápidamente entre la multitud. Los fans comenzaron a vitorear a Fujimasa March. Su energía era contagiosa. Por primera vez, Kuroa tuvo una idea de lo que significaba ser reconocido. Entre los espectadores había otros entrenadores con sus propias chicas, susurrando y señalando hacia él. Vamos a entrar. Despidiéndose cortésmente de los periodistas, Kuroa condujo a sus 2 Uma Musume al lugar. Dentro de la sala de preparación. Kuroa estaba haciendo su habitual resumen de estrategias, explicando a Fujimasa March los detalles de la carrera. La chica de cabello plateado escuchaba atentamente. Inari ya conoce bien esta pista, pero aún así, escuchar a un entrenador preocuparse por cada detalle como un padre preocupado te produjo una sensación cálida en tu interior. Esta vez, tu único oponente verdadero es Seiran Nichirin. Kuroa levantó la vista. Entonces, March, ¿cómo quieres correr esta carrera? A diferencia de cuando se unió a su equipo, Fujimasa March era ahora una fuerza a tener en cuenta. Era una Uma Musume lo suficientemente fuerte como para ganar sola. Hipódromo de hoy, cielo nublado, tierra ligeramente espesa. 1,800 metros, y un final al final. Seiran Nichirin. Fujimasa March cerró los ojos. La información inundó su mente. Al instante, los abrió, y un destello de luz plateada brilló en sus pupilas. Entonces se volvió hacia él y le dijo con firmeza.
Entrenador, quiero correr como un corredor delantero. Un gran frente. Un gran frente. Esa fue tu decisión. Kuroa la miró con calidez y luego esbozó una sonrisa de satisfacción. Está bien, March, hazlo a tu manera. Usa este gran frente para anunciar tu llegada al mundo. De regreso afuera del hipódromo de Oi, un auto deportivo rojo entró al estacionamiento. Dos siluetas altas salieron. Dios mío, ¿por qué me pediste prestado mi coche si ni siquiera me dejas conducirlo? Desde el asiento del pasajero apareció una Uma Musume de cabello castaño y malhumorada, con un ceño fruncido de fastidio inconfundible. Simbolí Rudolph, disfrazada con una máscara y gafas de sol, vestido con ropa informal, salió del asiento del conductor con un gesto de irritación en el ceño. Si dejara que ese condujera, estaría postrada en cama durante 3 días, cambiamos nuestro itinerario a última hora. La dirección del hipódromo de Oi no fue informada a tiempo, así que no nos prepararon una bienvenida formal. Mantengamos un perfil bajo. No queremos que la prensa nos acose. Ni a ella ni a Maruzensky les gustaba ser el centro de atención, pero su fama era inmensa. Sus fans podrían llenar el hipódromo de Oi 1000 veces. Si los reconocieran, sería un caos. Sí, lo tengo. Maruzensky sacó su propio disfraz, máscara y gafas de sol, y se los puso. Intercambiaron miradas, y se rieron. Vayamos a ver al entrenador al que llamaste más capaz que alguien de Central, el mismo genio que está entrenando al emperador. Nadie sabía, ni siquiera los funcionarios de Oi, que la propia Simbolí Rudolph había llegado al lugar. Túnel del atleta. Después de despedirse de Kuroa e Inari One, Fujimasa March se quedó en la salida, con los ojos cerrados, respirando profundamente. Paso, el sonido de pasos que se acercan. Ella abrió los ojos tranquilamente. Junto a ella no estaba otro que Seiran Nichirin. La peli azul Uma Musume estaba aún más fría que en la Copa Kane. Sus ojos irradiaban un aura gélida que era palpable. El comportamiento amistoso de la academia había desaparecido. Ahora eran rivales. ¿Estás listo? Fujimasa March habló con calma, sin dejarse intimidar por la presión que rodeaba a su oponente. Seiran Nichirin hizo una pausa ante la pregunta y miró de reojo. Desde su perspectiva, la sola presencia de Fujimasa March se había vuelto abrumadora, como un desastre natural que se reflejaba en la penumbra que los cubría. Su aura inundaba el espacio como una tormenta. Ella no pudo ganar. Sus instintos lo gritaban, incluso después de meses de entrenamiento brutal. Ella quería decir algo, pero al final negó con la cabeza. Y se alejó en silencio mientras el locutor pronunciaba su nombre. Detrás de ella, Fujimasa March permaneció quieta, la luz plateada bailó en su mirada. Pronto, la voz del comentarista resonó en el cielo ventoso del hipódromo de Oi. Ahora, demos la bienvenida a nuestro próximo corredor. Ganar la Copa Keijin por 5 cuerpos completos, la tormenta de Kasamatsu, el favorito de los fanáticos N1, Fujimasa March. Cuando Fujimasa March entró en la pista, estallaron vítores y gritos en todo el hipódromo de Oi. La multitud la gritaba por su nombre y la aclamaba con todas sus fuerzas. Este era el mundo de una Uma Musume. La gente no solo se sentía atraída por la velocidad, sino también por la perseverancia, la fe, la fuerza y los sueños de las jinetes que amaban. Sentían una admiración incondicional por estos hermosos corredores. Sin lugar a dudas, la deslumbrante actuación de Fujimasa March en la Copa Keijin había conquistado sus corazones. Como era de esperar, gracias a esa carrera espectacular, entró a la Copa Haneda de Oi como la favorita número 1 de los fanáticos. Empapado por la lluvia bajo un cielo nublado, una pista de tierra ligeramente pesada. 1,800 metros de feroz competencia en el hipódromo de Oi. 16 Uma Musume están listas para luchar por la primera joya de la triple corona del sur de Kanto. ¿Pero quién se adueñará de la gloria hoy? A medida que la carrera se acercaba a su inicio, la música icónica del hipódromo de Oi comenzó a sonar en todo el lugar. Chicas jinetes, prepárense para entrar por la puerta. La voz del locutor resonó con el viento en cada rincón de la pista. En las gradas, los espectadores se inclinaban hacia adelante, con los ojos fijos en las puertas y sus expresiones llenas de anticipación y pasión. Todas las Uma Musume están en posición. Por fin llegó el momento del esperado comienzo. Dentro de las puertas, todos los competidores tenían su concentración al filo de la navaja, y el espíritu de lucha brillaba en sus ojos. Y ahora, comienza la carrera Junigra de estaques en el hipódromo de Oi, la Copa Haneda de 1,800 metros. Rojo-verde. La luz se giró. Las puertas se abren.
Los 16 cuerpos se lanzaron hacia adelante en una impresionante salida sincronizada, imitando a un bloque simbólico de campeones. Un hermoso descanso para todos los corredores. Gritó el locutor. Están completamente concentrados. Esta se perfila como otra batalla emocionante. Añadió el segundo comentarista. Y entre ellos, el comienzo de Fujimasa March fue impecable. Se inclinó hacia adelante, y sus piernas bien entrenadas se pusieron en movimiento. Sus herraduras se estrellaron contra el barro, impulsándola hacia adelante con una aceleración aterradora, cortando el grupo como una flecha plateada. Fujimasa March sale disparada. Con una fuerza y velocidad abrumadoras, arrasa el campo. ¿Podría estar repitiendo la estrategia de la Copa Keiin? Liderando de principio a fin. Pero Fujimasa March no vaciló. Su mirada se fijó al frente, firme. ZXZT. Un destello plateado brilló en sus pupilas. El resplandor de su dominio. Su sangre hirvió. Y en sus oídos aún recordaba las palabras de su entrenador. Usa este gran frente para declarar tu llegada al mundo. Una sonrisa floreció en sus labios. ¿Liderar de principio a fin? Sí, eso es exactamente lo que haré. Desde el primer paso hasta la meta. Cada centímetro de esta carrera me pertenece. Auge. Sus cascos se hundieron profundamente en la tierra, y el suelo mismo tembló bajo sus pasos, esparciendo barro en todas direcciones. Dominio, forma del ser verdadero. Con un galope explosivo, aceleró aún más, yendo a toda velocidad. Fue la misma chica que yo parecía desafiarse, luego se convirtió en un destello blanco plateado que atravesó la pista como una espada. Un largo. 2 largos. 3. La distancia entre ella y el resto de la manada se amplió a una velocidad aterradora. 5 cuerpos, y seguía creciendo. Ella va a hacer un gran frente. Fujimasa March está arrasando con la competencia, adelantándose por 7 cuerpos y sigue acelerando. Por un breve momento, todo el hipódromo de Oi quedó en silencio en estado de shock. Y luego, ¡oh! Se oyeron vítores estruendosos como un maremoto. Un gran frente y una gran persecución fueron las tácticas visualmente más impactantes en una pista de una Uma Musume. Previamente, Inari One había demostrado la gloria de un milagro de remontada en el Tenno-sho. Y ahora, Fujimasa March estaba mostrando al mundo la brillantez de una frontrun a toda velocidad. Avanzar ya era una táctica exigente. Conseguir y mantener el liderato al principio requería fuerza, fortaleza mental y resistencia, por no mencionar la carga de correr el viento en solitario. Pero un gran frente. Eso significaba darlo todo por delante, superar los límites y aplastar a la competencia en los segmentos iniciales y medios con un dominio absoluto. El riesgo. Perder fuerza en la recta final. La mayoría de quienes lo intentaron terminaron heridos o se retiraron debido al gran costo que eso implica. Por eso, generalmente era la carta de triunfo del último recurso. Pero cuando funcionaba, la visión de una Uma solitaria liderando a todo el grupo por más de 10 cuerpos era un espectáculo incomparable. Y sin lugar a dudas, el destello plateado de Fujimasa March encendió todo el lugar. Vamos, March. Correr. Un gran frente. Me alegro mucho de haber venido hoy. Carguen. No se detengan. Incluso aquellos que vinieron a animar a otras Uma Musume ahora volvían sus ojos hacia ella. Hacia esa mancha plateada que corre muy por delante del resto. En las gradas, un hombre con ropa informal abrió su termo y miró al chico de traje que estaba a su lado saludando y gritando frenéticamente. ¿No estás analizando hoy? Analiza mi trasero. Estoy animando. Incluso el analista, habitualmente sereno, se dejó llevar por el momento. Allá arriba, en el mejor palco VIP privado del hipódromo de Oi, los símbolos Rudolf y Maruzensky permanecieron en silencio, con los ojos fijos en la figura que dominaba el campo. ¿Rodolfo? Maruzensky habló en voz baja, con los brazos cruzados. Sí. Lo veo. La expresión de Rudolf era sombría. Con los brazos cruzados, su voz era poderosa. Está a solo un paso. Dominio, un poder que incluso en Central, solo 3 chicas jinetes habían alcanzado. Y ahora, Rudolf estaba presenciando la formación de su embrión en una Uma Musume local. Está incluso más metida que Tamamo Cross, no le había prestado mucha atención cuando Maruzensky mencionó por primera vez que Fujimasa March había visto el borde del dominio. Después de todo, muchas Uma Musume lo habían vislumbrado antes. Cuando se les empuja al límite, algunos pueden cruzar brevemente ese umbral. Pero quedarse ahí, y mucho menos entrar, solo uno había demostrado un verdadero potencial antes. Tamamo Cross.
Ni siquiera ella había alcanzado su máximo potencial, pues aún le faltaban Tenosho, Primavera, y las victorias de Takarazuka. Aún no podía dominar por completo el dominio. Pero la marcha de Fujimasa, ella no solo estaba viendo el dominio, podía elegir entrar en él a voluntad. Inconcebible. Mientras la tormenta de cabello plateado volaba a través de la pista, Rudolf bajó la mirada pensativo. Luego, giró bruscamente sobre sus talones. Ven, Maruzensky. Para conocer a ese entrenador, ¿verdad? Para encontrarme con Kuroa.